El doctor tiene un doctorado en comunicación, máster en información y comunicación científica. Él es licenciado en información científico-técnica y bibliotecología, con especialización en redes de información documental. Ha realizado estancias de investigación en la biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Ginebra, Suiza, y sobre gestión de información en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, ¿no? Es profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá, Colombia, desde el 2015. Ha desarrollado cursos, seminarios y talleres, también asesoría sobre bibliometría y evaluación de la ciencia en instituciones de Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, México, Costa Rica y Cuba, ¿no? Es también miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría, ¿no? Además de ser revisor, evaluador y miembro de comités importantes de revistas científicas y reconocido por MinCiencias, donde cuenta con la categoría de investigador asociado, ¿no? El doctor, entonces, ahora pues con esa trayectoria, sin embargo, como todas las personas que son realmente capaces y saben mucho, siempre mantiene la humildad y ese deseo de compartir los conocimientos y ayudar a desarrollar la investigación, ¿no? Hoy día, entonces, tenemos con él la ponencia sobre bibliometría como herramienta de diagnóstico y apoyo a la investigación, nuevas realidades, fuentes e indicadores. Entonces, a continuación, le damos la palabra y la más calurosa bienvenida al doctor Orlando. Buenas noches, doctor Orlando. Buenas noches, doctora Lourdes. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, pues no, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de estar con ustedes. Como usted dijo, ya he estado trabajando en algunos cursos de bibliometría y siempre es un gusto estar por acá. Gracias también a quienes nos acompañan y en general gracias a la consultoría especializada por la deferencia, por la invitación. Como usted decía, voy a presentar una charla de aproximadamente unos 50 minutos, yo diría, sobre bibliometría, evaluación de la ciencia. Voy a plantear, voy a exponer muchos de los temas que están sucediendo. He tratado de aportar un poco sobre todo lo que está sucediendo en bibliometría y evaluación de la ciencia, que hoy día es mucho. Hay muchas cosas alrededor de la bibliometría. La bibliometría ya, la de hoy no es la de hace ni 5 años. Esto va a una velocidad muy impresionante, como va el mundo a una velocidad rápida. Y sobre eso entonces quiero hablar. Voy a hacer más que todo una conversación. Al final habrá un espacio de preguntas. Pueden, creo, ir dejando las preguntas en el chat o después también hacerla y podemos dejar un espacio también de conversación. Bien, voy a compartir pantalla. Bueno, si se alcanza a ver bien. Sí, estamos viendo su pantalla, doctor. Sí. Pues como decía, este es un poco la justificación para conversar el día de hoy. Y al final, la primera parte del título de la charla, bibliometría como herramienta de diagnóstico y apoyo, porque es realmente, entre otras cosas, diagnóstico, valoración, apoyo a la investigación y en general a actividades de ciencia y tecnología. Pero ¿qué sucede? Que lo que decía en los últimos tiempos ya hay unas nuevas realidades y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, tratar de poner en contexto básicamente cuáles son esas realidades, qué es lo que está sucediendo en función de métodos, fuentes de información, indicadores, actividades en las que participa hoy día la bibliometría y como apoyo a todas estas actividades de ciencia y tecnología. Si me permite, entonces ya creo que se puede comenzar entonces, ¿no? Sí, doctor, Bueno, adelante. pues comencemos entonces. Voy a tratar de también respetar bastante el tiempo para comenzar un poco a hablar sobre esto. Voy a
por cuestiones de, no sé si está bien apagar la cámara mientras hablo para que haya mejor conexión, no sea que, Sí, ¿sí? No como hay usted problema. guste, doctor. Sí, Bueno, entonces puede. yo apago la cámara mientras hablo inmediatamente que termine, abro otra vez la cámara para responder de forma más personal las preguntas, sobre todo también porque estoy en casa y no sé, puede pasar cualquier cosa con el tema de conexión, algo así. Bien, Entonces, como decía, básicamente este es el temario, eh, que más que la charla y llamarle una conferencia, vamos a llamarle un conversatorio, una aproximación, una familiarización, yo diría, con lo que está sucediendo. Y cada cierto tiempo yo creo que hay que ir recapitulando un poco sobre los temas de la bibliometría, porque como decía, ya no es la misma bibliometría y va a mucha velocidad, sobre todo porque está impactada por muchos elementos en el día de hoy que están sucediendo. La actividad de ciencia y tecnología en las instituciones tiene muchos efectos, buenos y a veces malos, también de malas prácticas, donde la bibliometría puede ayudar, donde la bibliometría se convierte también en una herramienta de apoyo y de solución de problemas eh, en el ecosistema de investigación. Entonces, vamos a contextualizar un tanto la bibliometría con la evaluación científica, en lo conceptual, en lo que está sucediendo. Vamos a ver ese papel bibliométrico, ese papel de la bibliometría como herramienta de evaluación dentro de este ecosistema. Y cuando hablo de ecosistema, por toda la variedad de elementos que forman parte de, y esas nuevas realidades. Vamos a tocar un poco las nuevas realidades, los nuevos indicadores, la cantidad de fuentes de información con la que contamos, los cambios necesarios que ya están pasando en los modelos de evaluación de la actividad científica, donde la bibliometría, los indicadores, los métodos bibliométricos también tienen una importancia capital. Y tocaré también y mencionaré, porque hay que mencionarlo ya hoy día, por este gran movimiento de ciencia abierta y acceso abierto al conocimiento, que de una forma u otra también la bibliometría está por ahí relacionada y yo creo que hay que también mencionar eso. Entonces voy a tratar de abarcar lo más que pueda en forma de conversación, de pronto se me quedan cosas, trataré de que no. He tratado un poco también de dejar elementos para recapitular en el día a día, en quienes están acá o quienes escuchen después, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podemos hacer, dónde podemos contribuir. También lo hago con ese propósito un poco de quizás llamar a reflexión en lo que podamos hacer, ¿no? Bibliometría son muchas cosas en lo conceptual. Si uno habla de bibliometría, primero hay que ver la bibliometría como una disciplina instrumental, como un instrumento de evaluación que me aporta o que tiene dentro de su configuración métodos e indicadores para la evaluación, para la valoración de los resultados de investigación, del conocimiento científico, de los flujos de información documental. Bibliometría como concepto, no tengo tiempo acá tampoco, y la charla no viene a eso tampoco, de comenzar a hablar un poco en lo conceptual, dónde se diferencian, dónde se tocan los conceptos, pero su insumo fundamental, su insumo natural de la bibliometría como herramienta, como disciplina instrumental de la bibliotecología en esos orígenes, su insumo natural desde los inicios es la información bibliográfica para el análisis. Bibliografía de muchos tipos documentales, básicamente artículos de revistas para su desarrollo, para su puesta a punto. Se relaciona con la cienciometría y por eso toco estos dos conceptos, porque en muchos momentos se habla de bibliometría, en otros de cienciometría, pero la cienciometría abarca otras, con otras dimensiones, sobre todo mira la actividad científica desde muchas perspectivas, tanto el input de los sistemas científicos, los procesos del sistema científico y los outputs del sistema científico, incluyendo las citas, el impacto que tiene todo. Entonces, la cienciometría es una disciplina que abarca muchas miradas de los sistemas científicos y si lo miramos en lo conceptual, la bibliometría se queda un tanto en ese análisis de los registros bibliográficos, sobre todo en las miradas de output y de impacto posterior, en lo que es el ex post de la investigación. Pero todos estos resultados que vamos obteniendo de la bibliometría, los datos que obtenemos, los indicadores cuantitativos que obtenemos, las métricas, indistintamente podemos llamarle de muchas formas,
me van a facilitar el diagnóstico de las labores de investigación y más que el diagnóstico me van a permitir también la toma de decisiones, me van a permitir trabajar la actividad científica, mejorar quizás la actividad científica, impactar en los resultados de investigación. Algunos elementos acá alrededor de la bibliometría como concepto, alrededor de la bibliometría como disciplina evaluativa. Pero también tenemos que mencionar que el paper o el artículo como medio de comunicación científica, como vehículo de comunicación de la ciencia, las revistas, que son el vehículo fundamental hoy de comunicación científica, y el artículo que forma parte de las revistas, ya no tienen la misma relevancia y por eso desde aquí voy a comenzar a tocar ciertos temas. Hace unos años lo procesábamos todo a nivel de artículo y la producción científica que recogíamos para hacer bibliometría se basaba en el artículo como documento. Ya eso también hoy va cambiando y hay otros tipos documentales, hay otras formas, otros canales de comunicar la ciencia y todo esto forma parte de lo que mencionaba, de estos cambios que hay alrededor de la bibliometría como disciplina instrumental. Más allá de estos inicios que estaba mencionando, podemos también mencionar que una gran crítica que se le ha hecho siempre a la bibliometría es su empiria, es decir, su base empírica. Nos dedicamos a obtener datos, pero tiene unas lagunas teóricas, siempre se le ha criticado la falta de configuración teórica y esa relación teórica con lo práctico. Y entonces muchas veces se desconfía, hay desconfianza a veces de la bibliometría como disciplina instrumental porque simplemente me aporta datos, me aporta estadísticas, me aporta cuantitativas, sin una base teórica que la sustente. Cosa que también hay mucha teoría alrededor de esta, hay muchos documentos seminales, hay muchos autores seminales que han trabajado todo esto y esas lecturas nos ayudan un poco a entender que no es una ciencia o una disciplina, no una ciencia o una disciplina eminentemente empírica, aunque tenga lagunas teóricas. Tiene un componente teórico importante, la teoría de citación de Blaise y Cronin, es decir, hay elementos acá teóricos también que le dan una rigurosidad a los resultados, pero que debemos entender esto como un conjunto teórico y práctico. Un poco cómo ayudamos a que no se mire o no se continúe mirando la bibliometría desde solamente lo empírico. Hay que, en la actualidad hay que ver las fuentes de información, hay que estudiar la validez de las fuentes de información, los datos que contienen esas fuentes de información, es decir, no debemos hacer bibliometría con cualquier fuente de información sin análisis, sin ver los datos que nos proveen y sin ver los resultados que esos datos que vamos a procesar nos van a ofrecer y en qué nos van a ayudar y cómo vamos a llegar a conclusiones a partir de esos datos. Hay que tener en cuenta marcos evaluativos, hay que tener en cuenta contextos y por eso resalto un poco ahí este concepto de métricas responsables en la investigación de Wisner de 2018, que es muy importante lo que se habla acá. Los indicadores vinculados a conceptos, es decir, hay que entender también que todos estos indicadores bibliométricos que utilizamos en algún momento en la bibliometría tienen un componente conceptual detrás y hay que vincular cada indicador a un concepto para que esa vinculación del indicador al concepto nos ayude a mejorar los procesos evaluativos, mejorar los procesos de valoración. Y esto lleva también a esa apuesta necesaria de la bibliometría evaluativa y los postulados seminales de Henk Moek de 2017, pero incluso mucho antes, desde los años 80 y tantos, se hablaba también de bibliometría evaluativa, como esa necesidad de darle soporte a los resultados bibliométricos e ir eliminando un poco ese pensamiento que desde los inicios existe en cuanto a la ausencia de teorías y esa laguna teórica que se le muestra a la bibliometría. Un poco concluyendo acá, hay que entender la bibliometría con una rigurosidad importante, con una rigurosidad clave en cuanto al estudio de los indicadores, en cuanto a la valoración de los datos que se usan, en cuanto a la interpretación de los indicadores. Y eso nos lleva a estudiar y a la necesidad de estudiar la bibliometría evaluativa. Hay unas realidades muy relacionadas con esto que estaba mencionando, el ataque
justificado en parte contra el factor de impacto, es decir, un poco esos movimientos que fueron surgiendo en el tiempo, esas declaraciones y esos manifiestos que fueron saliendo en el tiempo, en parte casi todos atacan, y voy a poner esa palabra, al factor de impacto, que es un indicador que tiene lógicas falencias metodológicas, usándose en lo que se está usando hoy día en la valoración de carreras y en la valoración de la actividad científica. Pero el factor de impacto tiene otros componentes, tiene otras miradas que también nos llevan a que habrá que analizarlo en su correcta medida y no solo mirar la parte negativa del impacto, utilizándose para valorar carreras científicas y mirar las revistas como un todo y no individualidades dentro de la revista. Hay otros indicadores, otras variables alrededor del indicador que son importantes de mirar. Incluso casi todas las culpas, si hablamos un poco de culpas de los indicadores, son las que se le han puesto al factor de impacto. Y basado en las culpas del factor de impacto, le hemos achacado culpas a muchos indicadores que no se relacionan directamente metodológicamente con el factor de impacto. Entonces, el índice H también tiene culpas casi las mismas que el factor de impacto porque es un indicador bibliométricos. Hay que mirar las individualidades también de los indicadores, las metodologías de los indicadores. No todos los indicadores funcionan de la misma forma, no todos los indicadores se leen de la misma forma y se aplican de la misma forma. Las métricas sociales o a nivel de artículo, el impacto normalizado ayudan un poco también a esto que decía, a entender las limitaciones del factor de impacto y la necesidad de aplicar otras métricas. Esa necesidad hoy día, de hecho, ya agencias de evaluación como la española han comenzado a proponer cambios en los modelos de evaluación y el impacto social visto desde las Altmetrics o de las nuevas métricas también tiene una importancia que está incluyéndose de a poco y se irá incluyendo de a poco en los modelos de evaluación, más allá también que son métricas que tienen ciertas falencias y limitaciones. Otra de las realidades es que tenemos más consideración, y eso está muy relacionado con lo que hablaba, incluso con la medida del factor de impacto, que se tiene más consideración sobre la publicación en revistas y sus métricas que otras variables bibliométricas. Entonces, casi todas las miradas van a que si publicamos en revistas de impacto o no publicamos en revistas de impacto, que si la revista donde publicamos es una revista indexada en Web of Science o en Scopus o no está indexada en Web of Science o en Scopus. Eso ha llevado también un poco a todos estos movimientos alrededor de el cambio en los modelos de evaluación, la exclusión de las métricas de revistas en los modelos de evaluación. Pero bueno, los indicadores como herramientas de apoyo, ya lo mencionaba un tanto anteriormente, y la explosión de fuentes de información e indicadores. Hace unos años, como decía al inicio, teníamos dos bases de datos, las voy a mencionar ahorita, que son Web of Science y Scopus. Voy a mostrar un poco rápidamente este contexto. Ya hoy no es así. Y casi siempre seguimos utilizando el factor de impacto, el índice H y algunos indicadores, y hay muchísimos indicadores que nos permiten hacer bibliometría, que nos permiten valorar a los agregados científicos con mayor precisión, más ajustado a las realidades de cada uno de los agregados y variables que vamos a evaluar. Bueno, hay muchas realidades. Junto a estas realidades hay dos importantes, el movimiento de acceso abierto y toda la influencia y todos los efectos que ha tenido en los métodos de evaluación, por los pedidos que hace y por un poco su propia configuración, y un movimiento también que se ha exacerbado en los últimos tiempos en contra de la bibliometría y los métodos bibliométricos, lo que decía ahorita, que se origina en el factor de impacto y en las métricas de revistas para valorar carreras científicas. Podríamos también hablar de esas realidades un poco acá. Pero bueno, después de todo esto que estoy planteando, la bibliometría es importante y eso no lo podemos, yo creo que dejar de pensar. ¿Y quiénes usan la bibliometría en los entornos de investigación hoy? Fíjense que si miramos la bibliometría conceptualmente, la bibliometría es la disciplina instrumental de la bibliotecología, como la cienciometría es la disciplina instrumental de las actividades científicas, conceptualmente un poco lo que miraba al inicio. Y si miramos la bibliometría
en los inicios era un poco el análisis de los flujos de comunicación al interior de la biblioteca, los canales de comunicación al interior de la biblioteca, los libros, las fuentes de información. Esto fue cambiando, la bibliografía que ya no era en papel, la bibliografía se convirtió en digital a partir de la explosión de la web. Los registros bibliográficos que ya hoy tenemos son de Web of Science, son registros bibliográficos online, y por eso la bibliometría ha cambiado un poco su perspectiva, y ahí hay una gran confusión también en lo teórico y lo metodológico. Pero de ese escenario muy puntual en los orígenes, tenemos un escenario muy diverso hoy día. Y aquí algunos ejemplos. ¿Quiénes usan la bibliometría? Pues primeramente los que nos proveen datos para hacer bibliometría. Los grandes conglomerados, Clarivate con Web of Science, Elsevier con Scopus, los rankings como las instituciones como Leiden, que también proveen datos, S3 Metrics, que provee datos para hacer bibliometría. Entonces, esos proveedores usan la bibliometría también porque nos proveen datos, pero nos proveen datos procesados, analizados a partir de métodos bibliométricos. Por acá, los científicos acá abajo usan la bibliometría para muchas actividades, porque son los que necesitan seleccionar revistas, necesitan publicar artículos en revistas de impacto, los afecta porque los evalúan por la revista donde publican. Entonces yo creo que en los científicos es donde también hay un tema muy importante ahí en el uso de la bibliometría, porque la necesitan para planear y después son evaluados a partir de lo que publica. Los bibliómetras, que son un poco los que están buscando respuestas teóricas, metodológicas al uso de los indicadores, y cada día uno ve más buenos trabajos de los bibliómetras, aportando metodologías, aportando teorías, buscando respuestas, sobre todo porque la bibliometría nos ayuda a buscar respuestas a fenómenos que pensamos, por qué, cómo, dónde, quién. Esa búsqueda de respuestas está un poco en los hombros, llamémosle así, de los bibliómetras. Los gestores o los evaluadores a nivel país, en las agencias nacionales de evaluación o en las universidades, porque son los que evalúan a sus propios investigadores, o son afectados por los rankings de cierta forma, las editoriales, porque necesitan indexar o incluir sus revistas en fuentes de información, no solo en corriente principal, Web of Science y Scopus, sino en otras muchas. Y para mejorar la revista también necesitamos esa mirada bibliométrica, esa mirada métrica importante. Entonces, un poco 4 escenarios que quizás se pudieran desagregar en otros escenarios, pero quería mostrarle un poco para que tengamos esa visión de que la bibliometría es importante, no porque se dice que es importante y porque los indicadores, sino porque tiene muchos usos, muchas proyecciones, muchas perspectivas, muchos escenarios y muchos dolientes, vamos a llamarle así, dentro de sus ecosistemas. Algunos de nosotros estamos siempre por acá, o somos evaluadores, incluso somos revisores, o tenemos que publicar, por ahí estamos en algún momento, o publicamos artículos bibliométricos, por ahí estamos en algún momento siempre. Lo que yo hablaba de la explosión de fuentes, es decir, hablaba ahorita, hemos pasado de un escenario a un universo reducido, teníamos una base de datos hasta el año 2004, Web of Science, que tuvo unos cambios, discos, después fue online, primero era en papel, y en el 2004 llega Scopus, cambia el escenario, genera un escenario de competencia, y después llega un poquito más allá, 2004, por ahí 2005, Google Scholar, que tiene prestaciones bibliométricas, y a partir de ahí ha comenzado de a poco, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, una explosión de fuentes de información que las mostraré rápidamente ahí. ¿Para qué? Para que ya no sea solamente Web of Science con sus sesgos geográficos, con sus sesgos disciplinares, y Scopus con sus sesgos. Tenemos hoy lo que sobra son fuentes de información, pero tenemos que pensarlas de acuerdo un poco a lo que yo decía. Pero de todas formas, Web of Science y Scopus siguen manteniendo un poco el liderazgo. Nos permiten, son bases de datos bien normalizadas, cada día cambian un poco sus estructuras, permiten recuperar y descargar registros, eliminar duplicados, es decir, tienen unos elementos importantes que nos permiten hacer buena bibliometría o al menos procesar información si tenemos un poco la perspectiva evaluativa
clara. Entonces, hay un escenario amplio de fuentes de información, aunque Web of Science y Scopus siguen manteniendo ese liderazgo que yo decía hace un rato. Un ejemplo que no es todo, un poco de ese ecosistema actual de fuentes de información. Arriba el Scopus y Web of Science, pero vemos Google Scholar, OpenAlex, que es una fuente que está incluyéndose ya en este escenario, Lens, para evaluar también un poco la parte de innovación y patentes, Dimensions, que es una fuente de una gran cobertura bibliográfica, incluso ORCID como fuente de información, como CRIS personal, como yo creo que el ORCID va a ser una gran fuente, ya lo está haciendo bibliográfica para generar bibliometría, para hacer bibliometría, porque es un CRIS, es un sistema de información a nivel de autor. Y si las universidades tienen esto bien claro y tienen sus investigadores, sus ORCID bien estructurados, bien creados, es una gran fuente de información para evaluar y para valorar carreras científicas y para hacer de una forma u otra bibliometría. Quería mostrar esto, que no es todo, es decir, si lo miramos y lo comenzamos a desagregar, Web of Science tiene otras fuentes de información, suites bibliométricas, Scopus también tiene su suite bibliométrica o el Sevier. Es decir, aquí hay unos desagregados que nos llevan a ampliar el universo de fuentes de información, y lo pongo un poco para que sepamos que ya no todo es Web of Science y Scopus. Con este panorama llegamos un poco a hablar de los indicadores, algunos conceptos rápidos por acá, en algunos casos voy a ir un poco más rápido también por cuestiones de tiempo. Los indicadores, como vemos ahí, no son herramientas perfectas, son fácilmente manipulables, tienen un efecto constitutivo, es decir, el concepto se reduce muchas veces al significado del indicador, esa relación que yo mencionaba ahorita, concepto-indicador. En este tema, en el uso de los indicadores, es importante la planeación, el LEC antes y no solo mirar el LEC post, es decir, no solo mirar la valoración posterior a la publicación, sino mirar también la importancia de los indicadores en el antes, en la planeación de la investigación. Hay diferentes lecturas, lo que también mencionaba un poco ahorita, todos los indicadores tienen diferentes lecturas. Muchas veces también cometemos errores esos efectos del indicador y llevar el indicador al concepto de calidad. Hay que tener mucho cuidado a veces en la calidad, porque la calidad en bibliometría o en evaluación científica es bastante complicada. Y muchas veces decimos, las citas es calidad, y no, la cita es impacto. Los elementos de calidad hay que buscarlos en otras dimensiones y asociando el indicador a otras variables, que no siempre es la cita, por ejemplo. Entonces, hay algunos elementos de los indicadores que, si lo resumo, podría decir que hay que utilizar los indicadores con precisión, con cautela, ajustado a un concepto, ajustado a un contexto, en relación con los objetivos de investigación. No es echar mano de indicadores porque ese indicador es el más conocido o porque ese indicador me parece interesante. Los indicadores están impactados por muchas cosas y están necesitados de muchas miradas. Siempre vuelvo otra vez sobre el factor de impacto, el índice H, un poco los más conocidos, pero hay mucha información alrededor de los indicadores. Fíjense que aquí hay algunos ejemplos muy sencillos que están en esta lectura que estoy poniendo acá abajo. Moet en el 2017 estableció 10 familias y cada familia tenía un grupo de indicadores dentro. Entonces, por ahí podemos comenzar un poco a sacar cuenta de con cuántos indicadores podemos hacer bibliometría para hacer una buena bibliometría. Whitworth en el 2014 y en este artículo que está libre en internet habló de 108 indicadores a nivel de autor. En Insight, que es la suite bibliométrica de Web of Science, de Clarivate, hay 56 indicadores. Scibart tiene otros 54 indicadores. Hay modificaciones a los indicadores. El índice H tiene como 5 indicadores relacionados en su familia: el HG, el HM, el HD, el HE, los índices H sucesivos. Dialnet Métricas, que es una nueva plataforma de métricas de las revistas españolas de ciencias sociales,
tiene un grupo de indicadores en los que yo en lo personal he participado de una u otra forma, a través del IDR de Dialnet Métricas, que tiene otro grupo de indicadores, las Altmetrics, las nuevas métricas, ahí hay otro grupo de indicadores basados en el Altmetric Attention Score. Conclusiones, no tenemos 5 indicadores, tenemos muchos indicadores para hacer buenas valoraciones y para utilizarlos correctamente y como se necesita y como se pide en las instituciones. Quería mostrar un poco este panorama para que viéramos la cantidad de indicadores. Pero los podemos un poco agrupar, ¿no? Y podemos un poco agrupar y ver estos indicadores, esta diversidad, cómo la podemos reducir un poco dentro de los procesos de investigación. Y entonces ahí podríamos hablar del input, agruparlos un poco en lo que entra a los sistemas de investigación, los inputs, lo que sale de los sistemas de investigación, output, los procesos y el impacto. Fíjense que toda esta cantidad de indicadores de la diapositiva anterior los podemos ir ubicando un poco en estas 4 categorías. ¿Qué entra a los sistemas de investigación? ¿Cuánta financiación? ¿Con cuánta infraestructura? ¿Cuántos investigadores? ¿Cuánto se produce en el output? ¿Cuánto produce cada investigador? ¿Cuánto produce cada grupo de investigación? ¿Cuánto gasto hay en la investigación? Todo lo que es proceso. Y después eso tiene unos impactos que los reducimos muchas veces, y esto tiene un efecto reduccionista muchas veces porque mostramos el impacto en función de la cita, pero hay otros impactos y esa mirada es necesaria. Los premios, el impacto social, la innovación, las spin-off creadas. Es decir, los indicadores tenemos que ir ubicándolos en las diferentes partes del proceso de investigación. Y eso tiene algunos elementos por acá, como los pongo un poco abajo: adecuar el uso de los indicadores a los contextos, valorar la investigación de acuerdo a la diversidad de contextos, pluralidad en el uso e interpretación de los indicadores, diferentes significados, variedad de significado en los indicadores. El factor de impacto tiene el mismo significado, pero una revista con un valor de un factor de impacto quizás tenga una lectura y otra revista tenga otra lectura de acuerdo al contexto, de acuerdo al perfil, etcétera, etcétera, aunque conceptualmente sea lo mismo. Y la bibliometría evaluativa nos ayuda un poco a eso, a ver las diferencias disciplinares, los contextos en los que se hace la investigación, la reflexión necesaria sobre los indicadores. Es decir, ya he planteado un poco la diversidad de indicadores, cómo los podemos agrupar y usar dentro del proceso científico, y esa necesidad de valorarlos en su justa medida y valorarlos un poco en contextos. Pero para ejemplificar un poco acá y ponerle un poco nombres, fíjense, factor de impacto y sus derivados. Y voy a hablar de los más conocidos. Hay factor de impacto con y sin autocitas, factor de impacto con 5 años, factor de impacto con 1 año, que es el índice de inmediatez. El índice H, el G-index, los sucesivos, el índice M, relacionados con el índice H. Los indicadores normalizados, que me ayudan a eliminar sesgos, y es importante. De hecho, en los últimos tiempos he estado dictando algún taller sobre el uso de los indicadores normalizados en la evaluación científica. Y ahí está el Journal Citation Impact, el SNP, y estos que utiliza Insight, como el CNCI, que es el Category Normalized Citation Impact, o el Sidebar y Scopus, que utilizan el Fairweather Citation Impact, que son impactos normalizados para comparar las citas recibidas con las citas de la disciplina en la que participas, en la que publicas, y poner un poco en contexto real las citas que recibe un investigador, un grupo de investigación, una revista, más allá del número bruto, el número sencillo. Y es importante que normalicemos los indicadores para tener perspectivas más claras de la investigación. Algunos datos importantes alrededor de los indicadores también, un poco para cerrar esta parte. Los de producción son indicadores dependientes del tamaño, están sesgados por muchos factores. Los tamaños institucionales, por lógica, una institución que publica mucho, una institución que es grande publica mucho. La propia práctica disciplinar, hay disciplinas en las que se publica mucho artículo, en otras menos. Los indicadores de output son una dimensión de inicio de valoración en la bibliometría. Las citas no son calidad, lo decía ahorita, y eso está planteado desde la teoría de citación de Cronin.
están influenciadas por las disciplinas, por factores subjetivos. En niveles macro, donde se acumulan muchas citas, a veces pierden relevancia y por eso hay que relativizar un poco con indicadores normalizados los indicadores. Pero, por ejemplo, pudiéramos hablar de los indicadores basados en citas que se derivan de esas citas recibidas, la tasa de autocitación, la cantidad de trabajos citados, la información citante. Este tema de los trabajos citados es muy importante en las revistas porque todas las revistas están impactadas por Pareto, por esta ley de 80-20, este principio de Pareto. Muchos artículos reciben pocas citas y se concentran las citas en pocos artículos, es decir, hay unas asimetrías en las citas recibidas y eso es importante a la hora de valorar la investigación desde las citas. La colaboración, los patrones de colaboración, cómo nos agrupamos para generar nuevo conocimiento y eso denota también ciertas prácticas, ciertas tendencias en las comunidades científicas y las Altmetrics, que las voy a mencionar por ahí ahorita, que me miden dimensiones del impacto social, las voy a explorar un poco, que son las nuevas métricas, que ya no son tan nuevas, les seguimos diciendo nuevas, pero ya tienen más de 10 años desde que se habló por primera vez sobre las Altmetrics. Entonces, fíjense que he tratado de contextualizar un poco el tema de los indicadores para mostrar que hay muchos indicadores. Y aquí un poco los ejemplos, es decir, el output, cantidades, el impacto, las citas y sus derivados. Ahí están la cantidad de citas, el factor de impacto, el SJR de Simago, el SciScore de Scopus, el índice H, estos indicadores de tasas de autocitación, de trabajos citados. En la colaboración tenemos las redes de coautoría, los patrones de colaboración, el índice y el grado de colaboración. Fíjense que he tratado de ir desagregando un poco para poner algunos ejemplos, aunque esto no alcanza, no me da tiempo para mucho, mostrando en un primer momento esta parte histórica de formación de origen de la bibliometría, las críticas a la bibliometría, los efectos que hay de ciertas variables dentro de la bibliometría y la evaluación científica hoy día. Los indicadores bibliométricos me he detenido un poco más para tratar de concientizar, como decía, que no es el factor de impacto el único indicador que tenemos, aunque ha pagado todas las culpas. Este tema de los indicadores da para mucho. Y es algo que siempre recomiendo. Hay que entender los indicadores, hay que estudiar la bibliometría evaluativa si queremos hacer buena bibliometría en las instituciones. Y bueno, aquí les dejo algunos ejemplos un poco para cerrar lo que quería. El uso responsable de la bibliometría, algo que se dice por ahí mucho, que necesitamos métricas responsables, que la bibliometría debe ser responsable, que el acceso abierto y la ciencia abierta va a llevarnos a una métrica responsable. ¿Qué es la métrica responsable? De hecho, de eso se habla hace muchos años desde la bibliometría evaluativa. Los postulados de la bibliometría evaluativa es métrica responsable. Incluso en esta lectura que también dejo por acá, se habla de eso, de qué es bibliometría responsable, qué son métricas responsables, qué es el uso responsable de los indicadores. Aquí hay una especie de resumen, que incluso viene, ya lo he dicho en algunos momentos, los indicadores ayudan a la evaluación de expertos, pero no los sustituyen. ¿A qué me refiero con esto? Que esos pedidos de eliminar los indicadores y utilizar más lo cualitativo, no hay uno se apoya en el otro, uno ayuda al otro. Ambos deben convivir en este espacio de evaluación, porque se necesita el experto para interpretar el indicador. Ya lo dije, los indicadores deben adecuarse a contextos, misiones, objetivos. El contexto local, que se pide incluso desde los manifiestos y las declaraciones de San Francisco y de Leiden, las lenguas locales, los temas sociales, hay que tener impactos diferenciados, hay que entender que cada disciplina se comunica de una forma. La forma de comunicarse de las disciplinas cambia y teniendo en cuenta las formas y conociendo las formas en que se comunican las disciplinas, podemos evaluar a esas disciplinas. La transparencia, que eso está muy claro por ahí en los manifiestos, la verificación de datos. El uso responsable, y lo marco ¿por qué? El uso de una amplia batería de indicadores que me ayuden a miradas multidimensión de las variables. Y hago énfasis en eso. Eso es métrica responsable. Utilizar muchos indicadores, porque muchos indicadores me van a permitir tener una mirada desde más dimensiones
a una misma variable. Entonces, si digo una revista y la evalúo por el factor de impacto, o un investigador lo evalúo por la cantidad de citas recibidas, estoy perdiendo otras dimensiones. Y eso es necesario, importante tenerlo en cuenta en la bibliometría actual. Bueno, algunos efectos de lo que ha pasado en los indicadores actualmente. Esto está también muy escrito por ahí. Esto es un resumen un poco de la bibliografía que hay escrito por ahí. Pero voy a hacer énfasis aquí también por cuestiones de tiempo. Bueno, la publicación científica, especialmente artículos, como fin último. Eso está pasando hoy. Las revistas están en una competencia increíble por llegar a corriente principal y por ascender y por mejorar en Web of Science y Scopus una vez que entran. Y la alteración en los procesos de las universidades, es decir, todo esto, toda esta parafernalia alrededor de la publicación, además de las malas prácticas, que de eso podríamos hacer otra charla, las universidades están alterando los procesos, mayor enfoque a la producción de revistas. ¿Por qué? Porque eso es lo que más vale, eso es lo que más dinero me da o eso es lo que más prestigio científico me da. Los cambios en las líneas de investigación, es decir, estamos cambiando en algunas instituciones las líneas de investigación hacia unas más fáciles de publicar. ¿Por qué? Porque me están evaluando. Flujo de conocimiento hasta hacia WOS o Scopus. Es claro eso que está pasando. Y en menor medida hacia sistemas nacionales, Redalic, Cielo, etc., porque son menos valorados. Los aspectos éticos, el plagio, autoplagio, la publicación duplicada, los tráficos de autoría que no están aquí, que es un tema que está hoy mucho en la prensa incluso. Las revistas predadoras, hay mucho tema ético acá. El APC, los cobros de APC, todos estos cobros y estos cambios desbocados en los precios de APC que cambian bruscamente de un año a otro, el síndrome de Publish-All-Perish, es decir, todo esto de los indicadores, la valoración, la bibliometría dentro de las universidades ha tenido unos efectos y está teniendo unos efectos, yo diría, perversos, que hay que repensar y que se está repensando en muchas instituciones. Aquí también dejo, de todas formas yo compartiré la presentación, doctora. No sé si voy bien de tiempo, ya voy cerrando, no, por si... Sí, estamos bien de tiempo, doctor. Sí, Ya, sí, puede, sí. que me asusta hablar demasiado porque son muchas cosas y traté de dejar un poco en contexto todo. De todas formas, yo al final dejo ahí también mi correo electrónico. Otras medidas que yo les hablaba ahorita, el impacto social. Y hay otras muchas miradas de valorar la investigación, con muchas deficiencias también, con muchas limitaciones también. Estos indicadores son, yo diría, que más imperfectos que los indicadores tradicionales. Y hay que utilizarlos mucho más con cuidado, mucho más pensado en el uso que se les va a dar. Pero fíjense que tenemos 5 dimensiones, básicamente, de la 1 a la 5 dimensiones en las que podemos también evaluar la actividad científica. La dimensión social, cómo la investigación publicada está registrándose en redes sociales, dígase Twitter básicamente, o X como se llama ahora. Dimensión social. Dimensión mediática, cómo la investigación se está reflejando, está teniendo impacto en las noticias, en la prensa. Eso es impacto. La dimensión académica, cómo la investigación publicada por mi universidad está siendo registrada o citada en Wikipedia. Dimensión académica. Dimensión política, los documentos de políticas públicas y organismos internacionales que recogen mi investigación. E incluso la dimensión tecnológica, las patentes, cómo mi investigación está siendo citada por patentes. Y hay otras medidas que incluso se pueden hasta correlacionar, ver un poco si las descargas en Mendeley se relacionan con las citas. Es decir, incluso yo tenía por acá, había abierto por aquí, creo, en alguna parte, para que esto no quedara un poco esto. Todo esto que estaba mencionando lo podemos sacar de acá, yo lo trabajo aquí. La dimensión social, por ejemplo, quería de todas formas mostrarlo. Redes sociales, la dimensión de noticias, me aparece aquí. La dimensión de políticas públicas, la dimensión política, la dimensión de innovación en patentes, Wikipedia, fíjense cuántas miradas. Esto es un sistema que se llama Almetric, que lo utilizo yo, pero hay Plum, que lo utiliza Scopus. Es decir, hay una cantidad de miradas sobre esto importantes. Bueno,
estos cambios en los modelos de evaluación, aquí podemos hablar de muchas cosas porque los modelos de evaluación han moldeado las prácticas. Y con esto voy cerrando un poco, que ya lo mencioné ahorita cuando hablaba un poco del efecto de los indicadores. Y aquí hay algunas malas prácticas. Bueno, los modelos de evaluación moldean las prácticas. Si a mí me evalúan por ciertas variables, pues yo voy a ajustar mis líneas de investigación, yo voy a ajustar mis prácticas a esa forma en la que me están evaluando. Y eso va a pasar siempre. Cuando hagamos otro modelo de evaluación y cambien los modelos de evaluación, los investigadores van a ir cambiando sus pautas de investigación hacia ese nuevo modelo, porque siempre vamos buscando un poco. Lo que sucede es que hoy día hay muchas malas prácticas, bueno, no hay muchas, no sé si sean muchas, pero hay malas prácticas. No todo el mundo lo hace, ni es un tema recurrente en todos los escenarios, pero es un tema de debate alrededor de esto. La autoría regalada, la publicación salami, las revistas predadoras. Eso es clave saberlo. En el segundo punto yo me hago una pregunta, ¿nuevos indicadores para la Open Science? ¿Se habla de ciencia abierta? No, los indicadores que tenemos son los que se necesitan también para la Open Science. No hay que crear nuevos indicadores. Me funcionan igual en la ciencia cerrada que en la ciencia abierta. No hay que inventar nuevos indicadores. Valorar portafolios. Eso es clave en los nuevos modelos, en las nuevas necesidades. Tener en cuenta evaluaciones de corto y de largo plazo. ¿Por qué? Porque las citas tienen efectos largos en algunas disciplinas, tienen efectos cortos, tienen efectos medianos. Entonces, hay que evaluar también efectos. Lo que publiqué en colaboración, lo que publiqué con APC, que pagué, en lo que fui líder, en los proyectos de investigación, hay que ver después qué pasó con eso y no quedarnos solo en la publicación científica y en que publicamos en una revista de cuartita, hay que mirar un poco todo esto. El acceso abierto, la investigación y los modelos de evaluación. El acceso abierto pide muchas cosas que me parecen necesarias, pero hay que tener cuidado con otras. Los repositorios, y sobre todo en los repositorios, la calidad que hay detrás de todo lo que se va a poner en abierto, la gran cantidad de información. Si hoy lo que tenemos es demasiada información y tenemos más en abierto, vamos a tener capacidad para procesar, para analizar, se va a leer todo. Hay un criterio de calidad de evaluación detrás de toda esta información que está en abierto. Es decir, de acceso abierto también se puede hablar mucho en lo positivo, pero hay algunos elementos por ahí también en los que hay que mirar con cuidado, sobre todo la calidad de la información que vamos a utilizar para rehacer y generar nuevo conocimiento. Las economías de escala necesarias en los repositorios me parecen interesantes. Y algunos ejemplos, por ejemplo, esto que hablaba de las malas prácticas, justo lo incorporé hace poco porque entonces no lo había pensado en la presentación original, pero estoy trabajando un poco sobre la producción colombiana justamente en revistas MDPI, que son revistas un poco que están en el ojo del huracán, que si son predadoras, que son revistas que todavía no están totalmente consideradas predadoras, pero tienen ciertos comportamientos anómalos, sobre todo en la velocidad de publicación. Te publican un artículo entre que lo envías y te lo aceptan 15, 20 días, y entre que te lo aceptan y ya está publicado con DOI, 4 o 5 días. Es decir, en menos de un mes publicas un artículo previo el pago de un promedio de $1,000. Y para allá, mucho del acceso abierto, de lo que se habla de acceso abierto, está publicado en revistas MDPI. Tanto es así que a nivel mundial, y estos son datos recogidos de CILIT, una fuente de información propiamente creada por MDPI, es la primera editorial que está publicando en acceso abierto. Estos son datos 2012-2022 en Web of Science. ¿Es acceso abierto? Sí, pero APC. Y son 430 revistas que hay en MDPI, multipliquen 430 por la cantidad de dinero que cobran por sus artículos, entonces ahí hay un elemento también. Más allá de lo que ganan las editoriales, lo que están gastando las instituciones para generar acceso abierto. Eso es un debate interesante por ahí. Incluso si lo miro a nivel país, miren los porcentajes. Web of Science 2012-2022, unos datos que estoy procesando. Más o menos los países están alrededor de Perú, está en el 5%, perdón. Colombia está más o menos por acá la tenía, en el casi 6%. Chile, Brasil es el país que más produce y es el que menos tiene en esta revista.
hay datos interesantes alrededor de esto, hay otros. Quería mostrar un poco esto solamente un tanto en contexto. Y para ir cerrando, pues nada, la importancia de la bibliometría. Ya vimos un poco el recorrido, la importancia que tiene como apoyo. Nos permite apoyo en la planeación, en la valoración, en la toma de decisiones. No es simplemente una disciplina que me aporta datos y me llena de tablas y gráficos. La necesidad de la investigación individual, grupal de la universidad, valorada de acuerdo con la diversidad de contextos, la pluralidad de contextos y la necesaria pluralidad también en la interpretación de los indicadores. En una universidad hay muchos escenarios, muchos contextos, muchas prácticas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ajustar los modelos de evaluación a los tiempos actuales. Ya se está haciendo. Ya en muchos países se están ajustando. Pero ojo, no ajustarlos eliminando las métricas. Yo en lo personal soy un defensor de las métricas, utilizándolas responsablemente, volviendo al concepto de métrica responsable. El factor de impacto, tal y como se emplea, ha perdido relevancia. Es claro, el factor de impacto lo creó Eugene Garfe para ajustar las colecciones de revistas en bibliotecas, no para evaluar a los investigadores. Él mismo dijo que para lo que se usaba no era para lo que él lo había propuesto. Entonces, mirar otras cosas en la fórmula, porque si miramos la fórmula del factor de impacto tiene muchas realidades, muchas perspectivas, muchas formas de uso. Tener indicadores, baterías amplias de indicadores, no pocos indicadores. Eso es clave, incluso lo pongo como conclusión porque es un tema importante en la bibliometría actual. Si quiero evaluar a un investigador, su portafolio, su forma de comunicar, cómo trabaja y muchos indicadores. No tengo solo el número de publicaciones y las citas, no, tengo otros muchos. Y eso me va a dar una perspectiva amplísima de ese investigador o de ese grupo de investigación o de esa universidad. Y vuelvo otra vez, contextualizar los indicadores y otra vez, no olvidemos que la cita es impacto, no es calidad. No porque a mí me citen mucho, tengo calidad. La cita hay que mirarla también desde muchas perspectivas y desde muchos escenarios. Era eso, traté de ajustarme al tiempo, traté de hacer un barrido lo más amplio y rápido posible, porque esto da para mucho y aquí hay muchos escenarios y aquí hay muchos elementos para trabajar. Entonces, muchísimas gracias por escucharme y quedo atento. Muchas gracias, doctor Orlando, como siempre, una ponencia brillante, ¿no? Creo que los puntos bien tratados, precisos y absolutamente relevantes. En estos momentos, entonces, vamos a dar la oportunidad a los participantes a que dejen sus inquietudes o sus consultas en el chat para trasladarlas al doctor Orlando, ¿no? Pueden hacerlo también directamente a través del WhatsApp. Eh, Aprovechamos para agradecer a los amigos de Cuba, de México, de Ecuador, de El Salvador, de Venezuela y por supuesto de Perú, que nos están acompañando en esta actividad. Bien, entonces mientras ustedes van formulando sus preguntas en el chat o a través del WhatsApp, los invitamos a una cortina de 1 minuto donde queremos que conozcan también las actividades académicas de CES para el 2024 y vamos a poner los enlaces para aquellos que estén interesados en cualquiera de los dos cursos o del programa de publicación científica que completen sus datos, ¿no? Para comunicarnos directamente y hacerles llegar la información, ¿ya? Entonces va a aparecer en este momento los enlaces y cuando desaparezca mi imagen comenzarán a circular la información sobre los cursos, ¿ya? Mientras tanto, pueden ustedes redactar en el chat las preguntas que las trasladaremos al doctor Orlando. Bien, damos paso entonces a la cortina con la información de los cursos.
Muy bien, sí, hay bastantes preguntas. Doctor, le acabamos de enviar la pregunta a través de WhatsApp al doctor Orlando, ¿no? También recuerden que si por el tiempo algunas preguntas no son respondidas en este momento, el día lunes en el Facebook estarán todas respondidas por parte del doctor Orlando, ¿ya? Bien, entonces, doctor Orlando, cuando usted desee, podemos dar respuesta a las preguntas que le he pasado por WhatsApp, ¿no? La primera que dice sobre los cambios en voz, ¿ya no existirían desde ahora o desde el 2024 la subcolección ESI? ¿Todas las revistas de ESI seguirán en voz o desaparecerán según su factor de impacto? Sí, gracias. Sabe que a mí me queda esa duda. Yo no estoy seguro. De pronto ya está la respuesta y yo no la tengo porque no queda claridad en eso. Primero contextualizo. Un poco Web of Science ha cambiado su política en el sentido de que hasta este año en que estamos tenía en sus índices fundamentales el Science Citation y el Social Science factores de impacto. Tenía un índice de arte y humanidades que tenía los mismos criterios de evaluación de revistas para entrar, pero que no era una colección con factor de impacto porque no son disciplinas citables. Entonces, tenía dos colecciones importantes, Social Science y Science Citation con factor de impacto, Arte y Humanidades también con criterios de inclusión, pero sin factor de impacto, y en el 2015, si la memoria no me falla, había incluido esta colección emergente, los Emerging Source Citation Index, que eran una colección interesantísima porque no tenía factor de impacto, eran revistas que no tenían criterios de inclusión para entrar a la base de datos, era una colección que se iba conformando un poco por importancia, por estrategia, por revistas importantes, por revistas que en algunos momentos eran excluidas de la base de datos. No tenían factor de impacto, pero es interesante que le aportaban citas al factor de impacto de las colecciones que sí tenían. Entonces es una colección que tenía mucha relevancia más allá de sus criterios de inclusión y todo eso. A partir del año pasado sacaron la noticia y ya en junio, cuando salió la versión 2022 de los Journal Citation Report, cambiaron también las políticas en el sentido de varios puntos. Las revistas, el factor de impacto pasó de tener 3 decimales a tener un solo decimal. Entonces, cuando un factor de impacto era 3.452, ahora va a ser 3.4. Entonces hay muchas revistas ahora con factores de impacto similares, unos cuartiles que ya no son cuartiles, ya tienen factor de impacto todas las revistas de todas las colecciones, incluyendo las de arte y humanidades e incluyendo las emergentes. Un poco he tratado de resumir ese contexto. Pero la gran pregunta es que incluso yo no la tengo y me disculpan, no sé si tengo que leer en estos días, me comprometo a leer y a comunicar esto. ¿Qué va a pasar con la colección emergente? ¿Desaparecerá la colección emergente o seguirá llamándose Emerging y será una colección un poco de una categoría B del fútbol más o menos, donde entran y salen, no sé, pero van a tener ya factor de impacto y van a competir? Yo hice en estos días, hace como unos meses, una proyección de cómo van a quedar las revistas emergentes cuando se incluyan dentro de todo, bueno, ya están incluidas, pero cuando se les dé el cuartil, porque hoy tienen factor de impacto, pero todavía no tienen cuartil, hasta la versión 2023 que sale en el 2024, ¿cómo quedarían estas revistas? Y como que son revistas de menos trayectoria, de menos relevancia que estas colecciones principales, son revistas que, salvo alguna excepción, van a quedar todas en cuartil 4, cuartil 3 y muy pocas en cuartil 2 y cuartil 1. Entonces, van a alimentar un cuartil 4, una colección periférica una parte periférica de las categorías, pero van a estar. Y entonces ya van a ser revistas que vamos a poder valorar. Entonces publicamos en una revista emergente, eso ya va a tener un reconocimiento. Pero lo que no me queda claro, y de pronto lo han escrito por ahí, yo no lo sé, no sé si alguien por acá lo ha visto y me puede ayudar. Se me ha pasado en estos días seguir revisando, pero hasta donde yo había revisado, no hay claridad todavía qué va a pasar. Van a seguir WOS, eso sí está claro. Son Web of Science, van a tener factor de impacto, ya lo tienen, van a tener cuartil, todavía no lo tienen. Ahora tienen un cuartil por el JCI, que es
indicador normalizado, eh, y están ahí, pero no sé cómo va a llamarse esa colección, incluso no sé cómo será el criterio de evaluación de Web of Science, que antes era muy riguroso, si va a seguir siendo riguroso. Estas revistas entraron sin rigurosidad, la mayoría, y van a estar compitiendo con las que sí. Entonces hay bastante complicación. Yo tengo algunos datos sobre eso, muy de cómo está en la revista. Si alguien quiere, podemos hablar un poco después, o me escriben por correo y yo les doy algunos datos más específicos sobre eso. Si la cita no es calidad, ¿cuáles son los indicadores de calidad? Es decir, la cita no es calidad, es otra pregunta que me hacen acá. Esperen, es que estoy mirando acá. Voy a abrir. Es que cuando me pongo a leer, disculpe doctora, cuando estoy leyendo los mensajes en WhatsApp, no, me quita la cámara. Disculpe, no me había percatado de ese. Entonces voy a mirar la pregunta y voy a bajar el WhatsApp. Indicadores de calidad. Bueno, la cita no es calidad per se. ¿Por qué? Porque está afectada por muchas variables. La relevancia de un investigador, la importancia de la disciplina. En medicina se reciben más citas que en antropología, los tiempos de citación. Hay citas que se reciben en corto tiempo, otras que se reciben en largo tiempo, y están afectadas también por el efecto Mateo. En bibliometría, el llamado efecto Mateo, el éxito llama éxito, es decir, los muy citados reciben muchas citas, y los pocos citados reciben menos citas. Entonces, como que está afectada por muchas cosas. Hay algunos indicadores que me ayudan un poco realmente a ver la calidad, y yo los mencionaba rápidamente ahí, por ejemplo, la tasa de autocitación. Usted puede tener 40 citas, pero con un 80% de tasa de autocitación, eso denota que se está citando usted mismo, cosa que no está mal citarse, pero en su justa medida. Una revista con un factor de impacto o con 200 citas en un periodo con una tasa de autocitación alta, ya ahí falta calidad, quizás. El universo de trabajos citados, yo puedo publicar 100 trabajos y me han citado 99, o puedo publicar 100 trabajos y me han citado uno. Entonces ahí hay una mirada ya de calidad, o hay otra mirada para ver la calidad. Los indicadores normalizados, la comparativa de las citas recibidas con respecto a las citas de la disciplina. Entonces, los impactos normalizados se miden, para decirlo rápido, por debajo o por encima de 1. Si yo tengo un 1.20 de impacto normalizado, eso quiere decir que estoy un 20% por encima de la media de citas de mi disciplina. Y si estoy un 0.90 de impacto normalizado, estoy un 10% por debajo de la media de citas de mi disciplina. Por eso los impactos normalizados me ayudan a eliminar esos sesgos de las citas como impacto de las citas en cantidad. Más o menos algún ejemplo de forma rápida ahí. Bien, doctor, sí, en realidad bien importante. Hay una consulta también respecto a, ¿hay alguna medición sobre los programas de estudio en las universidades que incorporan estos cursos de bibliometría en sus procesos en los cursos de tesis o en los cursos de proyectos de investigación? Por lo menos en Perú me parece que no es un curso muy incorporado a pesar de la importancia para la investigación. Lo que sucede es que a veces, y voy a poner un poco mi experiencia de profesor de pregrado y de posgrado, sí se incorporan, ya antes no tanto, pero en los últimos años se ha incorporado bibliometría. Fíjense que bibliometría, aunque la hacen muchos, sí es una disciplina donde participan muchos, e incluso los grandes bibliómetras, en su mayoría no todos son bibliotecólogos. En los pregrados de bibliotecología y ciencia de la información se incorpora la asignatura bibliometría. En mi caso, en la Universidad Javeriana, donde trabajo, yo dicto bibliometría. Lo que sucede es que es una bibliometría básica de pregrado, donde se enseñan un poco los conceptos, los métodos, las fuentes de información, cómo hacer un estudio, pero elementos básicos, porque es un semestre, al menos en mi caso. En algunas universidades hay más créditos, pero yo he visto algunos, por ejemplo, en Perú se dicta, creo, en Colombia, en México, en Cuba, en España, y en el mundo anglosajón también. Pero también está cambiando un poco hacia el tema, la relación que hay con la bibliometría y la ciencia de datos. Entonces hay también mucho tema tecnológico.
no hay en posgrado una maestría, eso me lo han preguntado mucho, una maestría en bibliometría, así que se llama, no lo hay. Hay algunas maestrías en España, en México, que dentro de unas maestrías con énfasis en investigación incorporan algunos elementos bibliométricos. Posgrados, yo en lo personal coordino acá un diplomado en bibliometría, se hacen cursos cortos, un poco ya a la medida, bueno, vamos a hacer un curso de indicadores, un curso de métodos, un curso de visualización y se van haciendo cosas por ahí, pero sí hay muchas, de hecho, S3 Metrics de España tiene un curso que crearon cuando pandemia que se llama Yo Sigo Publicando, donde ponen cursos en la web sobre muchos temas de investigación en general y de bibliometría. Yo creo que esto ha cambiado, pero nos falta, yo creo, desde mi visión, la parte crítica. No solo aprender a trabajar con las bases de datos y a procesar información, no solo, se necesita mucho también la bibliometría evaluativa, entender los indicadores, los contextos, la dimensión de los indicadores, eso también falta y ahí es donde yo creo que también hay que hacer énfasis. Excelente, excelente como siempre, doctor. Bueno, siempre pues también el tiempo nos queda corto y esperamos que a ver en el 2024 tengamos la oportunidad de tener otro espacio con usted en alguno de los cursos, porque tengo ahí un grupo que está preguntándome cuándo vamos a tener el siguiente curso, ¿no? A ver, pero usted tiene su Sí, agenda un poco se puede hacer, recargada, pues, ¿no? yo creo que cosas incluso pequeñas, cortas, en el sentido de 20 horas. Cómo utilizar las herramientas bibliométricas para escribir artículos, para buscar revistas, para evaluar a los directivos, para valorar las carreras. Entender también esto que decía de cómo utilizar la bibliometría y sus métodos como herramienta de trabajo. Ahí hay mucho, mucho que se puede hacer. Muy bien, bien, doctor. Muchísimas gracias, ¿no? Excelente como siempre. Ya esperamos seguir contando con usted en alguna otra ponencia o alguna otra actividad, pues, ¿no? Le agradecemos mucho y también agradecemos a todos los participantes, ¿no? Ha sido realmente un gusto contar con ustedes en un sábado por la noche, ¿no? Eh, y ya el doctor nos decía, pero vendrán el sábado por la noche, ya que si vienen y preguntan, ¿no? Sí, yo tenía Hay esa bastante duda. interés. Un ¿Ya? sábado por la noche para hablar de bibliometría es como complicado, pero bueno, no, gracias. Sí, pero de aquí después de hablar de bibliometría ya van a celebrar. Entonces, ahora sí. Y también entonces recuerden que continuamos con la penúltima conferencia el próximo sábado, a la misma hora, por supuesto, y tendremos pues ahí también la oportunidad de seguir profundizando en investigación con la ponencia sobre la inteligencia artificial en la investigación a cargo del doctor José Gómez de Ecuador. Entonces, también por favor va a aparecer ahora el registro de asistencia para aquellos que ya están también interesados en el certificado. Entonces, nos despedimos por ahora y nos encontramos el próximo sábado 18 nuevamente. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.